noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, el canal digital más visto de nuestro país. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos esta noche con el tema del día, la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, pero no solo esto, uno de los hombres más poderosos y más cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Cuáles son las implicaciones judiciales y políticas que tiene como tal la vinculación formal al proceso, al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de este hombre, de Carlos Ramón González? Se los estaremos contando, por supuesto, a lo largo de esta emisión. Pero quiero arrancar con una compañera, con Joana Álvarez, quien hace parte de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Joana, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Para que nos cuente, Joana, ¿cuáles son los pecados de Carlos Ramón González? ¿Qué le endilga la Fiscalía a este hombre? Y, por supuesto, ¿cuál va a ser el futuro judicial de González, teniendo en cuenta que a hoy no se encuentra en el país, que prácticamente se encuentra en la clandestinidad? Buenas noches, Catalina. Pues la Fiscalía le ha imputado 3 delitos: cohecho por dar y ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos. Este, usted sabe, es el funcionario de más alto nivel que en este momento está siendo procesado por la Fiscalía. Digamos que es un escándalo que estalló hace ya casi o más de 2 años. Y digamos que se han adelantado investigaciones durante todo este tiempo para finalmente dar con esta imputación, con esta esperada imputación, porque recordemos que la semana pasada también tuvimos las órdenes de captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, y era, digamos que lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta todo lo que se ha ventilado en el escenario público. A Carlos Ramón González, la Fiscalía le endilga haber dado la orden de entregar 4.000 millones de pesos a estos congresistas, a Iván Name y a Andrés Calle, precisamente como parte de un soborno para que ellos votaran a favor de las reformas del gobierno en el Congreso, para que ellos respaldaran esos proyectos que tenía el gobierno en ese momento. Y digamos que esto fue un resumen de lo que escuchamos durante la diligencia de esta mañana. Pocos datos nuevos, pienso yo, después de todo lo que ha ocurrido en el escenario público, y más bien muchos vacíos que todavía usted, Catalina, sabe que tenemos en este momento en ese proceso. Y es uno, el testigo principal es Olmedo López, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, cuya negociación con la Fiscalía todavía está tambaleando, ¿no? Tenemos un preacuerdo negado, están pedaleando, digamos, en la Fiscalía para que ese preacuerdo sea aceptado. Y una de las principales consecuencias, pues obviamente si se cae esa negociación, es qué efecto va a tener en estos procesos que dependen de ese testimonio, ¿no? Y tenemos otro tema ahí pendiente en el tintero, y es qué va a pasar con Sandra Ortiz, que finalmente usted la entrevistó, Catalina. Es clave en este caso. Ella, en lo que ha alcanzado a admitir, ha dicho, a mí Carlos Ramón me dio la orden de acercar a Iván Name al gobierno y eso hice. Entonces, digamos que esto es parte de lo que se ha ventilado. Se supone que en los próximos días ella va a estar dando muchas más puntadas ante la Corte Suprema de Justicia, con quien ha accedido a hablar en algunos escenarios, en algunos procesos. Sin embargo, pues esa colaboración, usted sabe, está en veremos, porque no hay una negociación. La Fiscalía le ha dicho no a una inmunidad total. Y bueno, pues eso está también en veremos. Ella es otra de los testigos más importantes en el caso, o tendría que ser otra de las testigos más importantes en el caso de Carlos Ramón González. Y que ya tiene una audiencia de acusación próximamente. Se espera que en las próximas semanas ya se formalice esa acusación, lo que la llevaría directamente a un juicio. Joana, usted arrancaba esta intervención asegurando que Carlos Ramón es el funcionario de más alto nivel procesado a este momento. Pero entonces, ¿qué va a pasar con funcionarios también salpicados en este escándalo como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco? ¿Qué se espera que pase en esos procesos? Bueno, pues yo quiero anticipar que la Fiscalía en otras imputaciones y en otros procesos en los que va avanzando, por ejemplo, en el de la asesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, ha sido muy fuerte en sus pronunciamientos frente a esa responsabilidad que le cabe
a Bonilla como ministro de Hacienda en todos estos hechos. Entonces, digamos que ahorita lo que uno esperaría es que todo esto se convierta en procesos judiciales en contra de estas personas y que realmente avancen más allá de estas menciones que hasta ahora se han hecho en los procesos judiciales. Ya ha habido varios cuestionamientos del frente de la Fiscalía en donde ha tapado, digamos, sus cartas de hacia dónde va con Ricardo Bonilla, con respecto de Ricardo Bonilla. Sin embargo, pues hasta ahora no hemos tenido, digamos que la confirmación de que finalmente sí se vayan a imputar cargos en contra de este exfuncionario, que entre otras, creo que, si no me equivoco, es la primera vez que la Fiscalía avanza en contra del ministro de Hacienda a este nivel. Finalmente, Joana, ya para finalizar esta intervención, ¿usted por qué cree que se demoró tanto la Fiscalía en prácticamente formalizar la investigación contra Carlos Ramón González, sabiendo que desde hace más de un año él viene siendo mencionado y ha sido salpicado en medio de este escándalo? Y ha sido salpicado por los dos testigos principales, Olmedo López y Sneider Pinilla. Y además, esto también lo dicen expertos y la opinión pública, la Fiscalía se ha tardado también en casos como el de Ricardo Bonilla y el del ministro Velasco, entre otros casos. Pues uno esperaría que la acción de la Fiscalía esté fundamentada precisamente en darle más solidez a un proceso, mientras, precisamente mientras puede usar evidencias que ya han pasado, digamos, por el control de un juez. Me explico. Si estos testigos como Olmedo López y Sneider Pinilla son tan importantes y la Fiscalía quiere armar procesos sólidos, entonces demora la actuación hasta que estas negociaciones avancen. Eso es lo que uno habría esperado que fuera el escenario ideal para adelantar estas imputaciones. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que igual, usted lo escuchamos esta mañana en la diligencia ante el tribunal, en donde el fiscal Gabriel Sandoval pues finalmente tiene que admitir que en este momento están precisamente pedaleando, digamos, la revisión de esa decisión que ya se tomó de tumbar el preacuerdo de Olmedo López. Es grave, es muy sensible porque es prácticamente desprender una cantidad de procesos muy delicados de testigos que todavía no están legalizados en la justicia. Entonces, pues uno sí se pregunta por qué la Fiscalía se demoró tanto y cuando lo hace de todas maneras no está del todo segura de que esto va a salir bien. Digamos que sí genera un temor de que de pronto se genere un efecto dominó sobre todos los procesos que se están desprendiendo de esa colaboración. Joana, ustedes comunidad van un paso más adelante prácticamente que todo esto y que todo lo que ha revelado la Fiscalía. Ustedes desde hace un año vienen revelando lo que hoy la Fiscalía hace público prácticamente muy brevemente. Hay otros funcionarios salpicados en este escándalo de los cuales no se conozcan sus nombres. Se lo pregunto porque hoy en ese informe que ustedes nos mostraron a mediodía, en esas declaraciones que dio Sandra Ortiz, ella hacía mención de otras personas, de familiares, de personas que al parecer no han sido mencionadas en este escándalo. ¿Podrían salir a relucir nuevos nombres? Pues yo creo que estamos en medio de una tensión alrededor de eso, ¿no? Yo creo que las colaboraciones que se han anticipado ante la justicia todas son tendientes a ir un poco más arriba y vamos a ver hasta dónde la fiscalía realmente le da credibilidad y le da viabilidad a esas negociaciones. Digamos que lo que ha pasado con Sandra Ortiz a muchos los ha dejado desconcertados porque hasta lo que se ha conocido de las declaraciones que ella ha entregado ante autoridades judiciales, pues son hechos y personajes nuevos sobre los cuales la Fiscalía no tenía noticia. La Fiscalía ha dicho no tiene con qué soportar muchos de sus dichos. Eh, digamos que estamos en esa tensión precisamente y vamos a ver hasta dónde llega ese tire de afloje. Yo le anticipo sí una cosa, muchas gracias por tenernos por hacernos tanta barra a la unidad investigativa, pero sí le anticipo una cosa y es que en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia sí se está evaluando y no es nuevo, desde hace mucho tiempo se viene dando una discusión de cómo equiparar esos beneficios que tienen hoy los no aforados para los aforados. Es decir, para que los congresistas
puedan tener todos esos beneficios también por colaboración, de los que no pueden, digamos, a los que no pueden acceder por estar en un sistema acusatorio distinto. Y esa discusión se está dando calmadamente, mesuradamente, y aunque todavía no se ha abierto una ruta muy clara de hacia dónde va eso, la idea es que hay voces que están tratando de introducir esa discusión ahora precisamente en este escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Le dejo la inquietud de qué congresista estamos hablando que está pedaleando esto en la corte. Claro, claro que sí, y no es ninguna barra, Joana. Por supuesto, la unidad investigativa ha hecho un excelente trabajo mostrando toda esta maraña de corrupción que se gestó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Joana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A usted, Catalina, muchas gracias. Muy buena noche. Y continuamos tratando de resolver estas interrogantes, como lo decía nuestra compañera Joana Álvarez, estos interrogantes judiciales y también políticos que nos ha dejado todo este entramado de corrupción que ya desde hace más de un año se viene revelando a cuentagotas. Es por eso que yo quiero darle la bienvenida esta noche también al exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien nos acompaña esta noche para hacernos entender un poco qué es lo que puede pasar en el marco de este proceso y también con esos intríngulis judiciales que se vienen cocinando tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia. Doctor Mendoza, gracias por estar con nosotros esta noche. Yo quiero arrancar preguntándole, es clave esta pregunta porque la opinión pública prácticamente tiene esa duda. ¿Qué va a pasar con la colaboración de Olmedo López, teniendo en cuenta que la semana pasada un juez especializado no avaló ese preacuerdo del principal testigo del escándalo con la Fiscalía? ¿Esto qué quiere decir? ¿Su testimonio, sus pruebas no podrían servir eventualmente en un juicio contra otros implicados, en este caso, para esta oportunidad, por ejemplo, contra Carlos Ramón González? Bueno, hay que tener en cuenta que estos procesos, no los de la Corte, los de acá, de la Fiscalía, se llevan bajo la Ley 906 de 2004. Aquí es prueba en sentido estricto solamente lo que se practica en el curso del juicio oral. Todo lo que se recoge con anterioridad, de entrevistas, interrogatorios, etcétera, vendrían siendo elementos materiales probatorios, informes legalmente obtenidos, etcétera. A las personas que están señaladas ya y que estuvieran imputadas, obviamente ya se le ha hecho un cargo penal, se les da la oportunidad para que hagan un preacuerdo y como negocio que es el preacuerdo, eso es dando y dando. ¿Qué da la Fiscalía? Una rebaja de pena. ¿Qué da el procesado? La aceptación de responsabilidad, obviamente sobre la base de lo que se haya negociado. Entonces, lo que ocurre es que a veces se programa un preacuerdo, se adelantan diligencias, pero cuando se lleva a las instancias judiciales, porque los preacuerdos tienen que ser aprobados por los jueces, se llevan allá, los jueces no comparten, por ejemplo, que la pena de pronto que se ofreció es muy benigna, que de pronto se le están quitando delitos que son de imposible desconocimiento y cosas por el estilo. Pero de todas maneras, si un preacuerdo no prospera, no quiere decir que el proceso o la indagación o la investigación, según el caso, ha perdido las posibilidades de recopilar evidencias por otros medios. Precisamente para eso es la Policía Judicial, para eso es la Fiscalía, para la recopilación de evidencias. Entonces, en estos casos, si los preacuerdos no fueron admitidos, no fueron legalizados, valga ese término, entonces no quiere decir que la Fiscalía quedó ya atada de manos para recopilar otras evidencias. De manera pues que todo eso tiene valor en un momento dado si las cosas avanzan hasta llegar al juicio. Pero repito, el hecho de que la oferta que haya hecho uno de los procesados para un preacuerdo es colaborar con la justicia y a cambio de eso obtener rebajas de pena, pues repito, obviamente que trae un traspiés, pero no va a acabar con la investigación. La otra cosa es que casi siempre las colaboraciones, esas de mucha trascendencia, se hacen aspirando a un principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad sí puede implicar inclusive renuncia a la acción penal para la totalidad de los delitos o para algunos de ellos. Entonces todo eso se está manejando y eso es viable.
Entonces, eso está avanzando, eso no está paralizado. De oportunidad que, por ejemplo, está tratando de conseguir María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro Ricardo Bonilla. Doctor Mendoza, pero quiero preguntarle específicamente para el caso de Carlos Ramón González. ¿Estaría en riesgo, por ejemplo, la audiencia que se va a llevar a cabo el próximo viernes 6 de junio, teniendo en cuenta que en este momento el preacuerdo de Olmedo López no está legalizado, no está avalado por parte de un juez, y teniendo en cuenta que Olmedo López es el único testigo directo contra Carlos Ramón González? Bueno, lo que viene ahora, tal como lo solicitó el señor fiscal, es una petición de medida de aseguramiento. Para que se pida una medida de aseguramiento se necesitan, primero que nada, para toda medida de aseguramiento, privativa o no privativa de la libertad, dos requisitos fundamentales: el probatorio y el de necesidad. Pero si se va a pedir una medida de aseguramiento privativa, es decir, detención preventiva, habida cuenta la pena mínima que tienen esos delitos imputados, que supera los 4 años y más, entonces hay que probar también la procedencia de la detención preventiva. Todo eso lo tiene que exhibir la Fiscalía y obviamente sustentarlo con evidencias. Ahora, en cuanto a lo probatorio, para los efectos de una medida de aseguramiento en el actual estado del proceso, cuando eso está comenzando nada más, pueden ser útiles entrevistas, interrogatorios que se hayan recibido en el curso de la indagación. Y con eso es posible montar la prueba necesaria para inferir autoría o participación en el delito. De manera pues que desde la perspectiva probatoria, si hay todas esas entrevistas y interrogatorios, no va a haber dificultad para sustentar probatoriamente la medida de aseguramiento. Pero lo otro que hay que sustentar es la necesidad. Y aquí sí veo una complicación. Y es que si la persona no se hace presente a las diligencias, puede dar pie para que de ello se infiera que no da garantías de comparecencia al proceso. Y esa es una de las razones por las cuales una medida de aseguramiento se hace necesaria. Entonces, todo eso se va a debatir la próxima, el jueves, el 6 de junio. Todo eso se va a debatir porque la Fiscalía, si va a pedir medida de aseguramiento, con toda seguridad lleva ya todo eso organizado. Lo que pasa es que hay que esperar el resultado. La defensa puede intervenir perfectamente. El juez es el que tiene la decisión. Eso es apelable. En fin, ahora es cuando está comenzando todo. Es decir, doctor Mendoza, el tema de que en este momento Carlos Ramón González se encuentre por fuera del país y de que pues, en este momento no se sabe su paradero, eso sí le puede jugar en contra. Pues claro que le puede jugar en contra porque, pues repito, no, lo que estoy diciendo yo no es categórico y es una cosa que va a ocurrir, no. Pero sí puede ser un factor que se pudiera tener en cuenta para decir que no da garantías de comparecencia. Es de comparecencia para todo, inclusive para si llega a haber una sentencia condenatoria, si llegara a haberla, ¿no? De cumplir la sentencia. Entonces, el ideal casi siempre es que las personas se presenten personalmente, porque una presentación virtual no es una presentación personal, ni siquiera se sabe dónde está. Entonces, esas cosas son muy relevantes para lo que se va a hacer el 6 de junio, para la solicitud de medida de aseguramiento y la decisión que se tome. Doctor Mendoza, explíquenos por favor qué va a pasar con el proceso que en este momento se lleva a cabo contra Olmedo López. La Fiscalía ya apeló la decisión que tomó la semana pasada un juez especializado de Bogotá de no avalar ese preacuerdo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el siguiente paso que hay ahora en el marco de ese proceso? Bueno, lo que pasa es que si no prosperó el preacuerdo no quiere decir que se acabó todo, no. La Fiscalía, con toda seguridad, se fue a una imputación porque tiene evidencias que le pueden sustentar en un futuro una acusación. Pues eso es una simple especulación, obviamente. Yo no conozco las interioridades de esos procesos. Pero el hecho de que no hayan aprobado eso ni interrumpe la actuación, ni evita en un momento dado que la Fiscalía siga el rumbo que la propia ley le traza, porque hay un término para que se defina si se solicita una preclusión porque no se puede acusar o si se presenta un escrito de acusación.
Y en la situación actual, las cosas están así. Es decir, ya hubo imputación, pues lo que viene es la determinación si se acusa o no se acusa. Pero eventualmente Olmedo López podría echarse para atrás, digámoslo así, a la hora de decir, yo no voy a dar más testimonio, no voy a testificar más, poniendo un ejemplo eventual por razones de seguridad, temiendo también por su vida, diciendo, sí, pues no voy a obtener ningún beneficio, prefiero abstenerme también de testificar en contra de otras personas salpicadas. Sí, pero si él se abstiene de declarar como lo había ofrecido, también se va a impedir que reciba algún beneficio de rebaja de pena por esa colaboración. De tal manera, pues, que si hay evidencias contra él y él ofreció una colaboración y no la cumple o no se aprueba ese preacuerdo, lo que va a pasar es que va a cargar con toda la responsabilidad que la fiscalía le llegue a establecer y toda la pena que eventualmente pudiera resultar. Doctor Mendoza, quiero preguntarle también por un aspecto que nos comentaba hace algunos minutos nuestra compañera Joana Álvarez, y es esa discusión que se está llevando a cabo en este momento al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acerca de cómo equiparar esos beneficios que pueda brindar la Corte a las personas no aforadas. ¿Usted cómo ve esa iniciativa? ¿Cómo ve esa propuesta? ¿Cree que pueda ser viable, digámoslo así, para resolver entramados de corrupción como el que estamos viendo en este momento? Bueno, hay que tener en cuenta que los asuntos que se llevan en la sala de instrucción y acusación de la Corte Suprema de Justicia se siguen bajo la ley 600 de 2000. Y ahí hay una figura que se llama beneficios por colaboración y sentencia anticipada y cosas por el estilo. Entonces, la discusión pudiera ser si quien colabora eficazmente en un proceso contra aforados pueda beneficiar en los procesos que se le siguen en otra instancia porque no es aforado. Y que yo recuerde, hay ocasiones en que esa colaboración en otro proceso por allá le sirve a esa persona para los procesos que se le están llevando en otra oficina, en otra instancia, porque la ley 600 permite eso. Obviamente que la Corte no puede conceder ningún beneficio allá porque no está llevando ningún proceso contra esas personas no aforadas. Entonces la discusión puede ser esa y bueno, habría que ver cómo lo definen. Claro que sí, ahora también quiero dar la bienvenida a esta hora de la noche al doctor Pedro Medellín. Él es analista político, también académico. Gracias por estar con nosotros. También quiero empezar preguntándole, ¿cómo usted ve esto? ¿Cómo cree o qué implicaciones cree usted que pueda tener el hecho de que uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro hoy se vea en estas condiciones? Es que ya prácticamente es formalmente investigado por la Fiscalía por el mega escándalo de corrupción que ha empañado a este gobierno. Bueno, saludo al señor exfiscal, no lo veía hace rato en... Sí, doctor Medellín, Qué una gusto. satisfacción verlo de nuevo. Así sea por Trabajamos juntos, Catalina, trabajamos juntos los... no. Y lo Qué leo dicha con que se puedan mucha, encontrar en este espacio. lo leo con mucha atención siempre, invariablemente. Qué maravilla. Catalina, mira, con respecto a la pregunta, me parece que tiene una gravedad en el doble sentido, no solamente porque era la persona clave de los 2 años primeros del presidente Petro. Él asumió la dirección del DAPRE, él estuvo muy cerca del presidente, estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Agencia Nacional de Inteligencia, en cargos muy claves. Además, es una persona del M-19 de toda la confianza del presidente, y ese es un tema que se constituye un agravante. Era una persona de toda la confianza presidencial para haberse metido en semejante problema. Pero lo segundo es todavía más serio, es que es la persona que que está al frente, que es prácticamente el dueño de los pases en el Partido Verde. Carlos Ramón González ha sido la cabeza del Partido Verde desde sus inicios
y el ser cabeza de partido, el tener esa responsabilidad política tan fuerte en el Partido Verde, se constituye en un elemento de muchísima complejidad, porque no solamente es una persona cercana al presidente Petro, sino es una persona con una responsabilidad política muy grande al ser jefe político de un partido que se jugó por el presidente Petro. Y esa doble condición se vuelve un agravante para una persona que debía tener toda la responsabilidad y debía tener todos los límites éticos en su comportamiento y en sus acciones y decisiones como funcionario público. Finalmente, doctor Medellín, la legitimidad del gobierno. Es que estamos hablando de uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, de una persona con una gran trayectoria política, como usted lo ha dicho, y una de las cabezas de los verdes. Y no solo estamos hablando de Carlos Ramón González, es que en este escándalo también están salpicados Sandra Ortiz e Iván Name. De acuerdo. No, ahí lo que creo es que esta imputación es el golpe certero, el golpe definitivo que pone en cuestión la propia supervivencia del Partido Verde. Y creo que entra en una crisis institucional el Partido Verde muy grande con esta imputación, en la medida en que deja o pone a sus principales basas en una situación muy difícil de transgresión de la ley, de la norma, y de ser una persona o de estar bajo la responsabilidad de espacios que no justifican en nada su acción política y su comportamiento político al verse involucrado en semejante problema de carácter legal, semejante acto de corrupción. Y además que también falta ver qué tipo de cuestionamientos puede llegar a hacer la justicia colombiana en contra de otro de los hombres cercanos al presidente. Estamos hablando del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los exministros, o tal vez, si uno lo ve en la historia del país, que pues más se ha visto salpicado en un escándalo de corrupción. Doctor Medellín, muchísimas gracias por estar con nosotros. También al doctor Guillermo Mendoza Diago, gracias por estar con nosotros, gracias por ampliarnos ese espectro judicial y político de lo que ha sido este escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. En otra oportunidad vamos a estar conversando con ustedes. Qué alegría que se puedan encontrar en este espacio, y por supuesto a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos, por supuesto, tener muchísimo más desarrollo y más explicaciones acerca de este escándalo político judicial. A ustedes gracias, feliz noche, y por supuesto los dejamos con toda la programación de Noticias Caracol en Vivo.